y tengo que confesar que estaba muerto de pánico, porque fue una de las primeras cosas con las que me enfrenté y fue una de las preguntas más difíciles. ¿Qué puedo yo llegar a hacer a la Patagonia? Johnny Valencia es doctor en Ciencias de la Computación de la Universidad Nacional de Colombia. Lleva más de 15 años investigando y enseñando en universidades de Colombia, España, Argentina y Chile. Si yo le he vendido a mis estudiantes la idea de que pueden hacer empresa con estas cosas que yo le enseño, ¿por qué yo no lo he hecho? Porque no tuve tiempo, porque no quise hacerlo o porque les estaba vendiendo mentiras. Hace pocos meses fundó Jaybal Tech, una startup que construye modelos de datos satelitales en la Patagonia chilena, una de las regiones más aisladas de Sudamérica. Johnny ha liderado proyectos financiados por la Unión Europea, usando satélites Copernicus para monitorear recursos naturales en zonas donde casi no hay estaciones terrestres. Construye desde el fin del mundo literalmente. Estaba un viernes en Medellín trabajando, terminé mi jornada, hice mi equipaje y el domingo volaba a Coyhaique. Hoy hablamos de tecnología en zonas extremas, de inteligencia artificial y de sus límites reales y de lo que significa reaprender quién eres. Bienvenidos a Reaprendiendo. Soy Sebastián Luna y hoy hablo con Johnny Valencia. Johnny, irse a la Patagonia siendo colombiano, teniendo un doctorado en medio de la nada, eso es algo que a la familia no se le explica fácil. ¿Qué estabas buscando cuando te fuiste y qué fue lo que no encontrabas en donde estabas? Hola Sebastián, muchas gracias por la invitación y qué interesante comenzar con una pregunta como esa. Yo creo que bastante compleja, que todavía hoy trato de responderme. ¿Qué buscaba? Eh, pero, pero que no me llenaba. Yo creo que fue una decisión muy, muy difícil porque justo estaba en Medellín tratando de hacer redes, contactos, entender el ecosistema de innovación de la ciudad. Medellín siempre me ha parecido una ciudad tremendísima a nivel de innovación, desarrollo, de tecnología, como que encuentras pares muy rápido, de alto nivel para hablar sobre muchas cosas, y tengo que confesar que estaba muerto de pánico, porque fue una de las primeras cosas con las que me enfrenté y fue una de las preguntas más difíciles. ¿Qué puedo yo llegar a hacer a la Patagonia? Y lo primero que hice fue meterme a Google Street View y empezar a buscar las calles de la ciudad, en la que vivo ahora, que se llama Coyhaique, y fue un error terrible porque además las imágenes de Google eran del 2014, de zonas súper desactualizadas, en estado muy precario. Entonces yo decía, eso está muy raro, no me convence, está preocupante. Luego empecé a buscar arriendos y casas en arriendo o apartamentos en arriendo. Y de nuevo, tremendo error porque me encontraba con una cantidad de casas muy antiguas, con televisores de estos, que tenían tubos de rayos catódicos. eh, entonces para mí era como, no sé, ¿será que es una decisión adecuada? ¿Voy a retroceder en el tiempo? Eh, ¿Valdrá la pena hacerlo o no hacerlo? Y, y luego empecé a mirar y la población de Coyhaique para el 2020, estamos hablando de 65.000 habitantes. Entonces, claro, en proporción, imaginarte una ciudad de 65.000 habitantes para llegar a trabajar, para hacer cosas, era muy complejo. Yo decía, no, pero allá, ¿qué voy a hacer? Voy a perder todo lo que he podido construir acá en Medellín, las redes, los contactos, el trabajo, y allá eso se ve pequeñito, sin nada. Y finalmente fue una tremenda sorpresa porque, era mucho más interesante de lo que podía ver en Google Street View o lo que los números demostraban respecto de la Patagonia chilena. Para mí fue una tremenda sorpresa. Yo decía, claro, ¿para qué me hice un doctorado? ¿Para irme a dónde? ¿A hacer qué? Eh, y finalmente fue como encontrarme con otro mundo, con una realidad muy, muy distinta, pero, pero también en un espacio en donde el crecer, el desarrollarte, el poder hacer cosas, el poder tributar desde lo que había aprendido, era muy significativo. Entonces, cambia el paradigma, cambia ese paradigma de, eh,
no hay nada por hacer, tenemos todo por aportar y Sí. construir y pensar. No es simple, pero es interesante. Así que eh, eso me hizo moverme un poco. Estaba muy cansado de la ciudad, de Medellín, de los carros, de la gente, de los centros comerciales. Necesitaba un aire distinto, necesitaba tener conversaciones distintas. Eh, y eso lo estaba buscando ya hacía mucho tiempo. Estaba buscando postdocs fuera de Colombia. Básicamente quería tener conversaciones diferentes y conocer gente diferente. Eso era lo que estaba buscando y lo que quizá no encontraba en ese momento en Medellín, en el círculo en el que estaba. Y por azares del destino, se dio una oportunidad en Chile, en la Patagonia, un sitio que jamás me imaginé visitar o conocer. Y bueno, simplemente tomé la decisión de moverme y ahora acabo de cumplir 6 años acá. Así que estoy muy contento y es interesante. Qué bueno, qué bueno. La primera vez que llegaste a Coyhaique, ¿fue cuando llegaste con tus maletas a mudarte o fuiste antes a ver cómo era el pueblo? No, fue con mis maletas, porque eh, estaba un viernes en Medellín trabajando, terminé mi jornada, hice mi equipaje y el domingo volaba a Coyhaique. Y lo más interesante es que cuando tú hablas con los chilenos o con las personas que conoces acá, siempre te preguntan, pero bueno, ¿y cómo conociste Coyhaique? ¿Por qué te fuiste allá? Viviste un tiempo en Santiago, es más natural que la gente se mueve a Chile, vive en Santiago, conoce zonas extremas como el norte o el sur y ahí decide moverse. Yo básicamente tomé un vuelo, Medellín, Santiago, Santiago, Balmaceda, Coyhaique, con mis maletas. Y mi primera impresión fue así como de, oh demonios, ¿qué hice? Porque tú llegas a la Patagonia, el aeropuerto queda a 1 hora de la ciudad en auto y está justo en la frontera de Argentina con Chile, en una pampa gigantesca. Es básicamente un aeródromo en una ciudad minúscula de muy pocas casas y no hay nada, no encuentras nada. Es como la primera vez que yo salí de Colombia fui a Buenos Aires y llegué a Buenos Aires y tú ves toda la explanada de Buenos Aires y Ujú. dices, wow, ¿qué es esto tan gigantesco y tan impresionante? Acá pasa exactamente lo mismo, pero sin nada. Solamente ves campo, solamente ves montañas, no ves nada. Entonces, claro, uno que está acostumbrado a ver ciudades, casas, edificios, no ver nada es aterrador. Claro, claro, es un cambio muy grande de Medellín, el ruido, la ciudad, la gente, a un pueblo de 65.000 personas que supongo que hay poco en términos de urbanización, de carros, de, no sé, se siente que pues, obviamente el cambio es muy extremo, ¿cierto? De una ciudad tan grande como Medellín a Coyhaique, un pueblo Sí. de 65.000 personas. Es súper interesante con lo que te encuentras, porque también lo vives como, a ver, al principio, siempre que te mueves, lo vives como turista. Tú, eso seguramente lo entiendes cuando te cambias de ciudad, cuando te cambias de país, los primeros meses tú los vives como turista y luego comienzas a vivir la vida real de esa ciudad. Y claro, yo decía con quién me voy a encontrar, cómo va a ser esta vida nueva, pero es súper interesante porque te reencuentras con otras cosas que habías olvidado. Entonces, la tranquilidad, los espacios seguros para moverte. eh, en Coyhaique hay muchísimos autos, pero porque no hay un sistema de transporte público masivo muy eficiente, entonces básicamente son taxis que se mueven por toda la ciudad, colectivos, pero como no es tan eficiente, casi que es estrictamente necesario tener auto para moverte en la ciudad. Yo vivo a las afueras de la ciudad, en un campo, a 12 kilómetros del centro de la ciudad, pero me demoro 15 o 20 minutos en llegar desde mi casa Ujú. hasta el centro de la ciudad. Tú vienes con tu reloj en overclocking todo el tiempo en Medellín.
cuando ibas a una cita, a una consulta, a lo que fueras, que estuvieras moviéndote, te planificabas una hora antes. Ujú. A mí me pasaba acá que yo me planificaba una hora antes y llegaba 45 minutos antes. Entonces, claro, la vida se mueve más lento, tienes una dinámica muy distinta respecto de lo que estás acostumbrado y para mi sorpresa, yo creo que era lo que estaba buscando. Estaba buscando un espacio en donde no tuviera que invertir energía en preocuparme por el tráfico, el desplazamiento, tiempos perdidos innecesarios. Acá tú vas en 15 minutos a donde necesitas, puedes llegar caminando a cualquier sitio, eh, no tienes tráfico, tráfico pesado en ningún momento, es un cambio tremendo. Y hay algo súper cómico, y fue que las primeras noches durmiendo acá, me di cuenta de que Medellín tenía demasiado ruido, como que, como que tú andas con un ruido permanente en los oídos. El silencio de la noche era tan absoluto que te desesperaba, así como a mí me pasaba que como que sentía un pitido, un sonido permanente en mis oídos, eh, y yo decía, pero ¿qué es este sonido tan extraño? Y es que no había sonido, no había ruido, no pasaba nada. Entonces ese silencio era, ahí entendí la palabra, el silencio ensordecedor, porque era, no tienes nada más que te haga contrapeso a ese sonido que tenías en tu oído. Hoy en día valoro tremendamente el poder dormir en un espacio sin ruido, sin perturbación. Y cuando voy a las ciudades, hay un ruido blanco de fondo muy, muy fuerte que ahora ya reconozco. Así que es interesante, todo eso ha sido parte de la decisión de irte a un sitio que no conocías, no esperabas, pero que te resulta sorprendiendo con otras cosas que jamás pensaste. Interesante, interesante. Profe, en toda tu carrera te has movido como investigador hasta hace poco que veo que montaste tu empresa. Cuando empezaste como investigador, ¿qué era lo que estabas, qué creías que era un investigador exitoso? Oh, está interesante de nuevo la pregunta. Hiciste la tarea y estás haciendo las preguntas difíciles. Pero son preguntas difíciles que me vengo haciendo los últimos años. Y también ha sido interesante ver uno cómo a través del tiempo empieza a madurar, a crecer y a repensarse y a entender esas preguntas desde otro punto de vista. Yo ahora estoy cerca a mis 40 y ha sido interesante porque yo siento que los últimos 5 años de mi vida he crecido y he madurado tremendamente. Y esa pregunta la hubiese respondido diferente hace 5 años, antes de moverme a Chile. Y justamente tiene que ver con las concepciones que tienes tú de la construcción del ser humano de cara a qué es el éxito, a qué es lo que te hace a ti profesional, ingeniero o doctor, no sé, hay como muchos constructos detrás que te hacen a ti pensar cosas que marcan límites respecto a lo que es o no el éxito. Eh, Cuando yo decidí, mira, yo no decidí hacerme académico ni profesor, simplemente fue, siempre ha sido como la vida y las decisiones que uno va tomando la que terminan moldeando hasta donde uno llega. Yo estudié ingeniería electrónica en Manizales y nunca me imaginé siendo académico ni profesor, jamás. Pero para el 2010, cuando me gradué, el trabajo estaba muy regular y muy mal pago, muy, muy mal pago. Y simplemente por cosas del destino me gané una beca para hacer un magíster en donde me pagaban mejor que siendo ingeniero. O básicamente el salario era equiparable. Entonces yo decía, a ver, o sea, me van a pagar lo mismo si hago un magíster a que si hago trabajo de ingeniero en una empresa. Eh, y terminé haciendo el magíster. Y cuando estaba terminando de hacer el magíster, postulé una beca de doctorado y en la beca de doctorado también me pagaban mejor que siendo ingeniero en una empresa. Entonces yo decía,
a ver, para hacerme un salario como estos en una empresa seguramente tengo que vivir no sé cuántos años de experiencia, pero voy a ser doctor a los 30 años. Y eso fue una primera meta. Y siempre me lo imaginé así, muy lineal, muy planificado todo. Y dije, vale, esta ha sido una ruta interesante, hacer academia, investigación, se aprende, se conoce el mundo, que eso es muy, muy interesante. Conoce gente con la que tienes discusiones de todas partes, pero voy a ser doctor a los 40 años. Y cuando tenga 40 años, voy a ser profesor titular senior de una universidad X. Ujú, Así tenía yo planificado y pensado esa trayectoria. Y para mí el éxito se medía en la acumulación o de títulos o de hitos específicos que marcaban una carrera académica o una carrera administrativa. Así lo medía y así lo veía. Hoy, no sé, yo creo que todo eso cambia, se repiensa, eh, y hay que evaluarlo de una manera diferente. ujú. Justo cuando llegaste a Coyhaique, veo que tuviste 3 cargos directivos en 2 años. ¿Hubo en algún momento eh, un punto en el que te diste cuenta que estabas haciendo lo que la institución necesitaba, pero no lo que tú querías hacer? Sí, sí, la respuesta es definitivamente sí. Claro, cuando tú llegas a una institución relativamente nueva, eh, le pones toda la energía, quieres aportar, quieres construir, y en la medida que empecé a adquirir un poco de experiencia en el sistema público chileno, vi que podía aportar en diferentes cosas y empecé a asumir roles. Entonces yo tenía una idea muy distinta, tenía una idea de, me voy a mover a un espacio tranquilo, en donde puedo tener una calidad de vida distinta, en donde puedo tener más tiempo para mí. Mira cómo cambia lo que me imaginé en esos meses de turista cuando llegué a Coyhaique. Voy a tener una vida distinta, voy a tener más calidad de vida, voy a hacer ejercicio, voy a hacer trekking y voy a recorrer todos los parques de la Patagonia. eh, y empecé a asumir roles y responsabilidades administrativos en una institución nueva que empezaron a, a no dejarme tiempo y empecé a dejar de lado todas esas otras cosas. Entonces, claro, empecé a concentrarme en muchos temas administrativos. Acá tuve la oportunidad de conocer investigadores súper interesantes en temas muy novedosos, proyectos muy entretenidos para hacer ciencia y tecnología, pero no tenía tiempo nunca para hacerlos. No me la pasaba era el hombre de las reuniones, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Eh, tengo una reunión y no voy a una reunión porque estoy ocupado en otra reunión. Básicamente, Ujú, en eso se convirtió la vida. Se convirtió mi vida en atender problemas administrativos urgentes, en entender estatutos administrativos, en entender reglamentos, en rellenar formularios eh, y protocolos. Y ahí me di cuenta que hay algo raro, así como que también me lo planteaba, decía, mira, ¿qué pasa con la ingeniería y con la ciencia y la investigación que a mí me gusta tanto? ¿Será que esta parte administrativa funciona? ¿Es interesante? Pero también tenía que verlo, tenía que decir, ¿será que me quedo por acá? ¿Me voy por allá? ¿Dejo todos estos roles administrativos y me dedico a la academia? Pero mientras tenía los roles administrativos, tampoco podía dejar de hacer docencia. ujú, Eh, y a mí me pasa algo muy particular y es que siempre estoy metido en cualquier cosa que me llama la atención. Entonces, tenía los roles administrativos, pero hacía docencia, pero adicionalmente nunca dejaba mis redes de colaboración y proyectos de investigación. Entonces terminaba sobrevendido en muchos roles y finalmente ya no me permitían disfrutar de la Patagonia o de los tiempos o del espacio. Ya uno decía, uff, menos mal llego en 15 minutos a la otra reunión. entiendo. Esa
incomodidad, llamémosle, de estar en el mundo administrativo, más dentro de las instituciones, fue lo que te llevó a fundar tu empresa o qué te lleva a fundar tu empresa? Mira, es interesante porque siendo administrativo me di cuenta que todo lo que tú aprendes en ingeniería puede ser aplicable y replicable desde la gestión organizacional. Entonces, eso para mí fue romper un paradigma también muy interesante y es cómo desde la ingeniería informática o de software o de sistemas, tú entiendes la organización para la toma de decisiones. Y ahí eso me ayudó muchísimo, me ayudó un montón entender metodologías de gestión de proyectos, de desarrollo de software, pero aplicados a la gestión de equipos y proyectos también, eh, de otra índole, fue muy, muy interesante. Eso me hizo entender otras cosas. Pude trabajar con muchas personas, asumir roles de jefatura, tener muchas personas con las que tenía que interactuar. Fue también muy interesante, pero yo decía, ¿será que esto finalmente es lo que yo quiero hacer? Por cosas del destino, eh, se finaliza mi rol como académico y quedé vinculado a un proyecto. Quedé vinculado a un proyecto de investigación con la Unión Europea que habíamos gestionado hace un tiempo, y yo decía, a ver, hay muchas cosas que yo siempre he tenido en la cabeza que quiero desarrollar y que quiero construir. Y llevo más de 10 años diciéndole a muchos de mis estudiantes que es posible crecer técnica, profesionalmente y como persona si utilizamos herramientas como las que yo enseño en clase. O todo el tiempo estaba vendiendo la idea de que es posible llegar al sector productivo mejorando procesos, mejorando análisis, mejorando plataformas, construyendo cosas. Eh, y mi pregunta era, si yo le he vendido a mis estudiantes la idea de que pueden hacer empresa con estas cosas que yo le enseño, ¿por qué yo no lo he hecho? Porque no tuve tiempo, porque no quise hacerlo o porque les estaba vendiendo mentiras o ideas o humo, no sé. Ujú. Y ahí tomé la decisión de crear la empresa. Ok. Entonces dije, hombre, si acá hay todo por hacer en tecnología, voy a crear una empresa que sea una plataforma de análisis de datos con todo lo que yo en algún momento he enseñado. Y decidí crear una empresa que básicamente es una plataforma tecnológica que nos permite analizar datos de muchas fuentes para construir soluciones para la toma de decisión. De nuevo, me quedé con el chip de la parte de la toma de decisión organizacional y Ujú. empecé a entender que hay una necesidad no de procesar datos porque sí, ni de encontrar herramientas altamente sofisticadas, sino de hacer que la vida de los tomadores de decisión en el día a día sea más fácil. ¿Y cómo? A través de una plataforma que sea uno inteligente, te permita tomar una mejor decisión. ¿Y cómo tomas mejores decisiones? Con decisiones informadas, con un panorama distinto respecto de lo que tienes enfrente. Y por eso creé la empresa. Vale. Esta empresa que creas, ¿nos podrías decir exactamente, o sea, sé que es el modelado de decisión haces modelos para la toma de decisiones, pero exactamente qué tipo de decisiones? Mira, ahora estamos trabajando como en varios módulos dentro de la plataforma, eh, y dentro de esos módulos estoy apostándole a la captura de datos geoespaciales para la priorización de, de toma de decisiones, datos empresariales que pueden ser series temporales, históricos, en fin, cualquier cosa. Y adicionalmente estoy interesado en capturar datos desde sensores agroclimáticos o módulos IoT. ¿Y qué decisiones espero yo soportar con la plataforma? Decisiones como áreas estratégicas para la inversión.
dónde poner incentivos respecto de una política pública. En el territorio, en el mapa, básicamente priorizar zonas de mayor riesgo, de sequía o de estrés climático, valoración de servicios ecosistémicos. Piensa que tú te quieres comprar una parcela en la Patagonia y quieres evaluar si esa parcela eh, es rentable o no, desde cualquier punto de vista. Espero en algún momento poder entregar una capa en donde tú puedas tomar una mejor decisión a partir de una caracterización de esa zona. Eh, entonces, me dediqué a aprender un poco procesamiento de imágenes satelitales, de datos geoespaciales, aplicando técnicas de Machine Learning y espero poder llegar como a ese nivel de madurez en la toma de decisión, apoyar un campesino o un agricultor en la gestión de su campo, que se proyecte respecto de qué va a pasar si, por ejemplo, tengo que enfrentar una sequía, tengo que enfrentar un periodo de heladas. Ese tipo de decisiones hoy ya se pueden tomar con herramientas como las que nosotros estamos utilizando. Entiendo. ¿Estas imágenes satelitales que usas son de acceso restringido o o las provee algún gobierno que te permite alártelas? Sí, mira, todo esto es gracias al proyecto que trabajamos con la Unión Europea hace un par de años, en el 2023, 2024, nos adjudicamos un proyecto que se llama Comunidad y básicamente la Agencia Espacial Europea financia el uso de su constelación de satélites en Latinoamérica. Toda la constelación se llama Copernicus y ahí tienes satélites como Sentinel-1, Sentinel-2, etcétera, etcétera. Pues todos esos datos son de acceso abierto. Tienes acceso a imágenes satelitales de alta resolución de libre acceso, son gratuitos, puedes hacer ingesta desde los mismos servidores de Copernicus y simplemente los usas dando los créditos de la fuente de las imágenes, pero todos los datos que ahora yo estoy mirando son de libre acceso. Entiendo. Sé que para esos proyectos de imágenes satelitales, sobre todo cuando estás trabajando en el contexto de sequías, catástrofes naturales o todo, las imágenes satelitales son solo una parte de los datos. Sé que tu empresa está utilizando también módulos de IoT como lo que estabas mencionando, como entiendo que es para hidratar más esa toma de decisiones. ¿Cómo tomas decisiones cuando los modelos no están completos? Es decir, la imagen te da un pedazo de la información, pero te hace falta mucha más información. ¿Cómo haces para tomar decisiones cuando los modelos no están totalmente completos? De hecho, yo creo que uno de los mayores retos que ahora tenemos que enfrentar es tomar decisiones con modelos malos. En términos así de simples, porque estamos delegando mucha responsabilidad a los modelos matemáticos o algorítmicos o inteligencia, como le quieran llamar. Estamos delegando demasiada responsabilidad a los modelos y no estamos claros con respecto a qué tan buenos o qué tan malos son. Yo digo malos es porque o no están calibrados o están incompletos. Por ahí tengo alguna publicación de hace muchos años en donde decía, podemos tomar decisiones con modelos malos. Eh, y, y realmente hoy tienes que tener claro el territorio respecto del cual tú estás aplicando la tecnología. Entonces, yo creo que tenemos que hacer un reescalamiento de la toma de decisión. Ya no basta con que de manera muy sofisticada tú tengas una herramienta que te da un contexto muy, muy general, sino que además tienes que empezar como a bajar a cuál es la realidad y la necesidad urgente de las personas. Y ahí es donde si tú vinculas el conocimiento de la aplicación, de las personas que realmente lo van a utilizar o de la zona en donde realmente se va a utilizar,
cambia el paradigma respecto de cómo tomas tú la decisión. Entonces, la herramienta te da un contexto y una capa de información, pero finalmente, eh, si tú no conoces la zona o el sitio o las personas, de nada sirve la herramienta con la que tú quieras trabajar. Hoy, Ujú. la forma de tomar decisiones cuando el modelo está incompleto es ir a preguntarle a la persona del campo, del terreno, del proyecto, de lo que sea, qué es lo que más le duele, qué es lo que realmente necesita, de dónde surge su inquietud frente a una decisión X. Algo tan simple como, no sé, tengo un algoritmo que trabajamos con el equipo y nosotros calculamos cobertura de nieve. Entonces, para esta región es una región que tiene campos de hielo milenarios. Todas las cuencas se nutren principalmente de estos campos de hielo, pero adicionalmente cae mucha nieve durante el año. Y se está evidenciando que cada vez cae menos nieve. Y es lo que nosotros tenemos como percepción, como personas que vivimos acá. Esa nieve se comporta como una batería de agua para todo el verano. Si cae nieve, se acumula, se almacena en las montañas y luego en el verano vamos a tener mejores cuencas alimentadas, campos y potreros con mejores pastizales. Pero adicionalmente dependemos de la leña. Entonces tú vas donde la persona que comercializa leña y te va a decir, yo necesito saber en qué momento del año o qué zonas por las que yo vivo hay más o menos nieve acumulada para planificar las faenas de extracción de nieve. Algo como eso. ¿Puedo entrar o no puedo entrar? ¿Me planifico para este mes o para el siguiente? Y a través de imágenes satelitales podemos ver históricamente cuáles son esos puntos de mayor o menor acumulación durante los últimos años. Y te marca ya una ruta de trabajo en la que tú dices, mira, sabes que esta zona tiene menos nieve, planifica tus campañas, comienzas por ahí mientras lo demás se comienza a derretir. Ok. Entonces, Interesante. te cambia el paradigma de la ingeniería. Ya no estás pensando de la solución desde el software solamente. Claro, eso yo creo que es algo que nos pasa a todos los que venimos de un background técnico y lo relaciono mucho con las startups, que normalmente lo primero que le recomiendan a una startup es sal y habla con tus clientes, pero nosotros que venimos de un background técnico normalmente lo hacemos al revés, de repente tenemos una solución con 15 microservicios y sin ningún cliente, ¿cierto? Entonces es interesante Sí, esto que mencionas porque estás resolviendo problemas que son muy tangibles de la región en la que vives y puedes ver un impacto real muy, muy rápido. Es muy diferente ser desarrollador cloud, que es cierto, montas un servidor en Europa y no lo ves nunca, ¿cierto? A tú que estás claro. viendo el producto de tu trabajo directamente representado en la comunidad en la que vives. Qué interesante. Sí, sí, mira, eso ha sido súper interesante. De nuevo, ha sido un cambio de paradigma muy, muy, muy tremendo. Yo dejé la docencia hace más o menos un año. Llevaba toda mi vida haciendo clases. eh, Dejé de hacer clases, me concentré en el desarrollo de este proyecto de análisis de imágenes satelitales y a la par trabajaba en la implementación de la empresa. Y también finalmente es una startup tecnológica. Quiero cada vez impulsar más acá. Y me di cuenta que necesitaba volver a estudiar, a aprender, a conectar otras cosas. Como que, claro, tenía un background técnico y tecnológico muy, muy sólido, pero que hoy finalmente las herramientas se mueven a una velocidad tan tremenda que tú no te alcanzas a actualizar y te olvidas de las necesidades urgentes de las personas con las que estás compartiendo tu día a día o tu desarrollo técnico. Así que ha sido interesante tener esas conversaciones, buscar esos espacios, encontrar esos nuevos nichos de negocio. eh, Así que ha sido muy, muy novedoso para mí como ingeniero. Ujú. Sí, también es un set de habilidades diferente el hablar con un cliente que el hacer una solución técnica, ¿cierto? Es diferente de un software a ir a hablar con alguien y te diga eso, que necesitas saber algo de la nieve o un comportamiento.
Creo que las habilidades que tienes que desarrollar son también muy distintas. Sí, y yo creo que es una autocrítica también. En la academia, en la docencia y en las universidades, hoy no estamos viendo esas urgencias. Entonces, de nuevo, he tenido muchas reflexiones respecto de qué significa hacer docencia, para qué enseñas algo, de qué forma lo enseñas, qué es lo que estás realmente construyendo. Entonces, qué es lo que estás realmente promoviendo en el desarrollo intelectual de una persona. No es que sepa escribir una línea de Python para resolver la conexión con una base de datos, sino que finalmente qué va a construir del desarrollo de una solución. Y a mí particularmente me pasa, Sebastián, que yo a veces soy muy técnico, a mí me gusta ser muy prolijo respecto de cómo explico las cosas. Ujú. Eh, y también me he dado cuenta que a la gente no le interesa. Así como que da igual, no le interesa. Así de simple. Tú puedes tener tu arquitectura cloud súper sofisticada, tienes montado el data lake, estás haciendo una ingesta no sé de qué manera. Y yo me emociono a veces hablando de esas cosas, pero a la gente no le interesa. ¿Dónde voy a cortar leña y en qué mes? Así de simple. ¿De qué color es el pixel en el que tú me estás diciendo que eso es un potrero o es un pedazo de carretera? Ujú. No, lo que pasa es que la longitud de onda del concreto reflejado es distinta a la longitud de onda del bosque. ¿Es verde o es gris? Así de simple. Entonces, claro, tienes que aprender a conversar de una forma diferente, tienes públicos diferentes, tus clientes, si lo decimos de esa forma, son otros. Así que hay que transformar realmente. Tus habilidades tienen que ser modulables. Y es que saber cómo te mueves en un público A, en un público B, a quién le estás hablando, qué finalmente vas a entregar o con quién vas a trabajar. Entiendo. En este momento, ¿cuál es el reto más emocionante en el que estás trabajando? Uf, yo creo que vienen retos muy, muy interesantes y me he planteado un reto emocionante. Mi reto emocionante es quedarme en la región de Aysén, inicialmente. Digamos que, dado que estoy impulsando proyectos que tienen que ver con tecnología, con energías renovables, con gerencia de proyectos, articulando ecosistemas que son complejos. Me di cuenta también que, por ejemplo, la academia o la tecnología o la ciencia va a una velocidad, pero el sector productivo se mueve a otra velocidad con unas necesidades mucho más urgentes. No van a esperar a que tú pruebes tu modelo 3 meses, porque necesitan que en 2 semanas tengas una solución productiva. Eh, y la región de Aysén es muy pequeña y pese a que tiene todas esas necesidades, el volumen para tu mercado, para lo que tú quieras desarrollar, no es suficiente. Se queda corta. Entonces, mi reto es, ¿qué puedo hacer para mantenerme en esta región construyendo desde desde la ciencia y la tecnología? Es lo que estoy tratando de abordar. eh, Tengo un cambio de paradigma técnico que me significa hablar con clientes, vender proyectos, pensar proyectos de tecnología. eh, y yo creo que ahí viene lo interesante. Ya no es cómo explico una solución técnica para un público técnico, sino cómo realmente logro integrar una solución que resuelve un problema productivo tangible y muy inmediato que las personas necesitan. Aquí nosotros vivimos en esta región en Chile, se conoce como zona extrema y es una región aislada, pero es aislada porque geográficamente es como si fuera una isla dentro del continente. No tenemos carreteras físicas que nos conecten con Chile, por Chile. Si quiero conectarme con Chile por carretera, tengo que salir a Argentina, recorrer y volver a ingresar. Si me quiero conectar por Chile
recorro la carretera austral, que es súper famosa, la Ruta 7. Luego se acaba la carretera, tomo una barcaza en donde voy con mi auto, estoy 12 a 24 horas atravesando los fiordos de Aysén y llego de nuevo a Chiloé y me conecto a una carretera. Entonces, físicamente estamos desconectados, energéticamente estamos desconectados, alimentariamente estamos desconectados, y eso hace que tengas que pensar cómo trabajas iniciativas de desarrollo en una isla como Aysén, en donde tú no te puedes dar el lujo de pensar en una solución energética que no funcione, porque Ujú, son personas que no van a tener energía, son personas que no van a poder conectar un hospital, son personas que no van a poder tener refrigeradores para vender eh, los pescados o los salmones del sur austral. ujú. Entonces, hoy tengo que pensar en proyectos y en desarrollo de tecnología que sea aplicada, robusta e implementable en zonas como la región de Aysén. Así que eso es emocionante finalmente para mí. Ayer justo investigando un poco para esta entrevista veía que precisamente que la región de Aysén estaba desconectada de la red eléctrica nacional, pero que irónicamente en el 2025 hubo un apagón y fue de las pocas regiones que quedó con luz eléctrica, con corriente eléctrica por esto, lo cual se me hizo muy irónico y gracioso a la vez que han sido una región que históricamente ha tenido muchos apagones, pero que justo cuando hubo un apagón nacional fue de las pocas regiones que sobrevivió eléctricamente hablando. ¿Crees que esto de estar desconectado de la red eléctrica nacional es tanto una debilidad como una fortaleza para la región y para tu empresa? O sea, ¿crees que los proyectos que te van a llegar o que tienen en este momento, el hecho de estar desconectado de la red nacional es una oportunidad grande o por el contrario crees que es un talón de Aquiles grande para lo que quieres lograr en la región? No, en definitiva, yo creo que es una tremenda oportunidad. Es una tremenda oportunidad para construir soluciones que respondan a estas necesidades. Tienes una tremenda ventaja. El sistema interconectado nacional es muy grande, muy pesado, está regido por una normativa mucho más compleja. Acá en la región son 3 sistemas medianos, 4 muy pequeños, sistemas aislados en donde puedes construir todo. Entonces ahí, de nuevo, es súper interesante porque tú puedes casi que hacer los diseños desde la generación, la transmisión y la comercialización. Ujú, Tengo colegas que trabajan con el monitoreo, por ejemplo, de generación de paneles fotovoltaicos y cómo esto conversa con la inyección a la red a través de un modelo de NetBilling súper interesante. Entonces, es todos esos modelos matemáticos que yo veía en algún momento en mi cabeza y en mi computadora de mercados energéticos, de transición tecnológica, hoy acá tú los puedes estudiar, aprender e implementar en tiempo real. Entonces, yo lo veo como una tremenda fortaleza. Esta región tiene una capacidad de generación hidráulica impresionante, tremenda, siempre y cuando se conserve, por supuesto, este paradigma natural de área protegida. Entonces yo lo veo como una oportunidad. Yo creo que hoy la región de Aysén tiene la energía, la electricidad más cara de Chile. Y es terrible porque la matriz energética depende de generadores diésel. Y eso hace que tengamos una electricidad absurdamente costosa, pero también es una oportunidad para desarrollar proyectos que sean en el mediano plazo viables, sustentables, eh, y que da igual finalmente si estamos o no conectados con la matriz nacional, hace que Aysén pueda ser soberana energéticamente hablando. Y eso ujú, yo creo que hoy el mundo empieza a ver los modelos de soberanía a partir de su capacidad de sobrevivir a eso, a un apagón. Eh, el problema hoy es que concentramos la generación en puntos muy específicos a lo largo de los países, a lo largo del continente, pero
no pensamos en la capacidad que tenemos de autogenerar y ser resilientes desde la soberanía. Yo creo que hoy el mundo se va a dar cuenta de lo difícil que va a ser responder frente a una contingencia si alguien te decide cortar el cable, si alguien te decide cortar el suministro de petróleo, y ya lo ves. Así que yo creo que es una oportunidad tremendísima el que el modelo de crecimiento y desarrollo de esta región sea de esa forma. Entiendo. Supongo que al ser una región de condiciones tan especiales, hace que tus modelos, eventualmente cuando los quieras implementar en otras regiones o en otras latitudes, sean mucho más fácilmente adaptables, ¿cierto? Es muy diferente si estás, no sé, trabajando en el centro de Chile, en Santiago, por ejemplo, y todo funciona bien, y después lo quieres implementar a Aysén, que las condiciones son mucho más extremas que al revés, ¿cierto? Si ya has visto las condiciones extremas y lo quieres implementar en otras latitudes, pues creo que ya el modelo se va a adaptar mucho más fácil. Sí, sí, de hecho ha sido como una de las insignias de la empresa y lo que queremos trabajar, así de, si funciona acá, te va a funcionar en otro lado. Entonces, si probamos sensores, porque esa es un poco la idea que tengo con la siguiente fase que queremos implementar, queremos probar sensores, sensores chinos, sensores franceses, sensores de donde sea, no importa, pero queremos probar sensores de diferentes proveedores, ver qué tanto aguantan condiciones de heladas, por ejemplo, o de cambios en zona extrema. Acá no tenemos, pese a que tenemos una muy buena red celular, claro, si tú te vas de la ciudad, no tienes internet, no tienes una red móvil que te permita conectar tu sensor LoRa. Entonces, ¿cómo diseñas redes robustas que te permitan resolver sus problemas? Y que acá, por ejemplo, si yo vivo en Coyhaique, la carretera austral termina en un pueblito que se llama Villa O'Higgins. Estamos hablando de que para ir a Villa O'Higgins, si yo tengo una estación instalada allá, me voy a demorar al menos 2 días en llegar, porque tengo que ir a un punto, hacer una parada, esperar una barcaza que me lleva luego hasta Villa O'Higgins, estar allá, regresarme. Operativamente es súper costoso y toma mucho tiempo. Costo operacional, pero también costo de las personas. Entonces, parte de las pruebas que yo quiero liderar desde acá es si nuestro sistema es robusto y funciona y puede eh, aguantar estas condiciones de conectividad, de extremas en cuanto al clima, y aún así mantienen la operación, eh, esta es la solución. Claro, hay un caso muy particular, estábamos monitoreando unos generadores en unas islas. Entonces, necesitábamos un año completo para poder tener la serie temporal de generación y que yo con ese año completo más otras variables agroclimáticas me permitieran estimar la generación de otros años. No, fantástico el data logger instalado, tecnología lo suficientemente robusta para que funcionara. Pasa que hubo un cambio de hora en la temporada de otoño, verano-otoño quizá, y se desconfiguró el data logger. Perdimos 3 meses de mediciones y no nos dimos cuenta, justamente cuando necesitábamos medir la demanda más alta del año. Entonces tenemos una serie temporal súper bonita con un hueco brutal justo en donde más nos interesaba. Y yo decía, no puede ser. Tenemos que tener sistemas que tengan capacidad de generar aprendizaje, soporte, redundancia, de generar las alertas, de que si se desconecta, no importa, pero va a seguir midiendo. Ujú. Esas son soluciones que nosotros tenemos que hoy construir para territorios como este. Mm, entiendo. Aparte, el IoT, todo lo que es IoT, creo que es un tema que en los últimos años, bueno, ya era fuerte hace 10 años, pero en los últimos años ha venido tomando muchísima más fuerza y por cosas como esto, ¿cierto? Que necesitas de repente que haya mediciones mejores. Hay un caso
gracioso que veía el año pasado con un outage que hubo en AWS, no sé si lo viste, que el año pasado, como en febrero más o menos, hubo un problema con Amazon Web Services, en donde había personas que tenían una cama inteligente, y no la podían usar. Y la razón por la cual no la podían usar es que la cama se conectaba con la nube y se dañó AWS, entonces le daban en la aplicación y la cama no se abría y no podían usarla y era una cama de $3.000. Pues más o menos así es lo que me estás contando, ¿cierto? Toca pensar en arquitecturas que funcionen en el local primero para que sigan midiendo y ya eventualmente cuando tengan internet, pues se sincronicen o hagan lo que tengan que hacer para no perder esos datos. Sí, sí, definitivamente. Yo creo que es un muy buen ejemplo. Nos pasó a nosotros exactamente lo mismo con otros proyectos. No sé, de nuevo, imagínate tú tener una estación instalada en una cuenca cerca a un glaciar, en donde, además de que toma 2 días llegar al pueblo, tienes que caminar 6 horas para poder llegar a la estación. No sé, no te funciona el GSM, no te funciona la conexión satelital. Y la única solución para que el chip vuelva a funcionar es que tú Uf, reinicies la Raspberry. Es como que, imagínate, tienes que reiniciar la Raspberry Pi. Así de simple. Es la única solución. Hay que ir a resetear. Hoy podemos crear agentes que justamente hagan ese monitoreo, operen en local y que cada X condiciones reseteen la Raspberry. Te están ahorrando miles de dólares en operación y te van a dar una estabilidad diferente a lo que estás ofreciendo. Entonces, para mí es muy interesante porque yo siento que hoy tenemos una cantidad de oportunidades tecnológicas que bien aprovechadas nos van a permitir construir soluciones muy, muy robustas y tenemos que pensar en cada uno de esos detalles. Tienes que pensar en todo. ujú. Al ser proyectos públicos, o sea, un poco que trabajas con la parte pública de las, supongo que la alcaldía o gobernación, o no sé cómo se llame en el lugar donde estás, ¿encuentran algo de fricción a la hora de innovar o están abiertos a implementar nuevas soluciones? Mira, para mí ha sido sorprendente en ese sentido Chile, porque pese a que hay muchas restricciones desde el punto de vista de lo que hay en el ecosistema, Chile es muy fuerte incentivando la innovación y el desarrollo de tecnología. Entonces, hay mucha competencia, pero hay muchas oportunidades. Yo creo que eh, hay un ecosistema favorable para la construcción, para la inversión, para el desarrollo de herramientas, desde la formalización de la empresa hasta la consecución de fondos con capitales semilla que te permiten ir creciendo de a poco. Eh, Creo que el ecosistema es muy favorable, apoya el desarrollo de la tecnología, la innovación, está ansioso de tener soluciones y por el contrario, lo que yo logro identificar como oportunidad es que el sistema burocrático público es tan lento y tan pesado que cualquier otra cosa que les llegue a solucionar esos dolores y esos problemas de manera eficiente va a ser muy bien recibida. Te toma tiempo y es complejo llegar a la financiación pública porque es muy regulada, pero existe una muy buena predisposición a la adopción de herramientas que te facilitan la vida. Entonces, yo creo que para mí ha sido mucho más sorprendente de lo que me esperaba. Eh, Pensaba que el ecosistema iba a ser averso a recibir propuestas de solución y de hecho tú te encuentras en muchos espacios en donde te piden que desarrolles nuevas cosas, en donde llegues con propuestas novedosas, en donde te aborden tecnologías que quizás se están probando. eh, la competencia es súper grande, hay mucha gente haciendo muchas cosas, pero me gusta. El ecosistema es muy favorable hacia el desarrollo de ciencia, tecnología o, como digo yo, soluciones basadas en ciencia y tecnología. Entiendo. Profe, en este podcast tenemos una tradición que el último invitado
Le dejo una pregunta al siguiente sin saber cuál es el siguiente invitado. En este Ujú. caso, conoces al invitado anterior que fue Juan Bernardo. Te dejo una pregunta bastante interesante que es, si la inteligencia artificial nos vuelve 10 veces más productivos, ¿en qué deberíamos de invertir el tiempo que nos devuelve? Súper interesante. Muy, muy buena la pregunta. Yo creo que tenemos que invertir el tiempo en volvernos a encontrar. Más que invertir ese tiempo en nosotros, en, en reconocer quiénes somos nosotros, en entender qué es lo que realmente queremos. Cuando yo digo hay que invertir ese tiempo en nosotros, tenemos que invertir el tiempo en saber qué es lo que finalmente nosotros queremos ser, hacia dónde vamos, cuáles son nuestros caminos, qué es lo que finalmente nos mueve, qué es lo que nos gusta. Eh, y yo creo que hoy confundimos la hiperproductividad con fácilmente la sobreexplotación de lo que finalmente nosotros queremos o podemos hacer. Yo creo que tenemos que volvernos a encontrar con lo que realmente nos gusta. No sé, a mí me encanta cortar el pasto. Entonces, vivo en una parcela de 5.000 metros cuadrados y yo soy feliz cortando el pasto y viendo las montañas nevadas. Me di cuenta que eso me hacía muy feliz. Entonces, si puedo tener un bot que me ayuda a construir una acta de un reporte en un tiempo mucho más reducido, pues puedo invertir el tiempo en cortar el pasto, que me hace mucho más feliz que llenar una planilla. Entonces, creo que tenemos que invertir ese tiempo en nosotros, en nuestra familia, en lo que realmente nos hace felices. Entiendo. Muchas gracias, Johnny. No, a ti muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio y por invitarme a esta conversación, que de nuevo, como te decía cuando me hacía la invitación, estoy viviendo del reaprendizaje. Quiero reaprender, quiero reentender, quiero repreguntarme muchas cosas, y yo creo que abrir estos espacios de reflexión son súper valiosos para entender cuál es nuestro rol como ingenieros, como humanos, como personas, en lo que hoy estamos tratando de entender y construir como humanidad. Lindo. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti.